gusta esto. No, a mí me parece más interesante esto. No. Y estamos de vuelta con literatura. El tema de hoy es súper interesante. No se los voy a decir porque en realidad... Yo sí lo sé. No me lo sé. Pero Yo sí lo sé. Y atenta, porque vamos a hablar sobre 4 representantes o autores muy importantes. ¿Sabes cuáles son? No, pues Jordana, no me has dicho nada. ¿Quieres una pista? Sí, a ver. A ver, una pista para que la tengas así de fácil. Mira, escucha bien, ¿ah? Ya. La pluma con la que escribían sus libros Ya. no era de pavo real. Ay, pero qué Oye, pista- es una pista. ¿Qué pista para más? Es una pista. Monse. ¿Cuál Monse? No tienes imaginación, pues. Te he puesto que los chicos en su casa tampoco saben Yo de sí, qué te autor apuesto es. que sí la han sacado. Y hay varios, o sea, son 4. Han sacado por lo menos a 2. A ver, tú A ver, dinos ya dos. te voy a decir quiénes son, ¿ya? Ya. Vamos a hablar sobre 4 representantes muy importantes de la literatura entre los años 1900 y 1950. ¿Pero quieres saber quiénes son? Sí, a Te ver. digo sus nombres. Sí, por favor, Ya, no vamos. te me desmayes, por favor. ¿eh? A ver. No te voy a dar fiebre ahorita. El primero es Fernando Pessoa. ¿Ya lo has escuchado? ¿Has sí. escuchado algo de él? Sí, más o yo menos. también. Ya, el segundo es, ¿ustedes se lo saben? Sí. A ver, ¿quién es? Jean-Paul Sartre. Así es, Jean-Paul Sartre. Pero para descubrir a los 2 autores que nos faltan, vamos a ver el siguiente video. Vamos a verlo. ¿Sabes qué estaba haciendo tu tatarabuelo en el año 1900? ¿No? Bueno, la verdad yo tampoco. Pero lo que sí sé y te puedo decir es lo que estaban haciendo los 4 autores más populares de la época. Ok, lo más probable es que a estos escritores no los hayas visto ni en tus sueños. Pero antes de que hablemos de ellos, vamos a dar un repaso ultra archimega súper rápido de la literatura entre los años 1900 y 1950. Si no tienes memoria de pollo y recuerdas lo que acabas de hacer hace un par de horas atrás, entonces de ley te acordarás que en el programa pasado dijimos que la poesía y el teatro dejaron huella en la sociedad de aquella época. Por un lado, la poesía estuvo muy vinculada a las vanguardias, es decir, a una serie de movimientos artísticos que surgieron en Europa y un poco después también en Hispanoamérica a principios del siglo XX. Por otro lado, el teatro también experimentó grandes transformaciones. Una de estas estuvo relacionada con los dramaturgos. Ahora sí, ya que estás empapado del tema, vamos a estoquear un toque el face de los 4 escritores que la rompieron en esta época. Pero espera, porque comenzaremos estoqueando a los representantes de la poesía, Fernando Pessoa y Paul Eluard. Y luego chequearemos la info de los representantes del teatro, que fueron Bertolt Brecht y Jean-Paul Sartre. Ahora sí, entremos al perfil de Fernando Pessoa, quien en el mundo de la literatura era apodado como el creador de los creadores. ¿Sabes por qué? Pues te cuento que fue porque en su trabajo literario siempre buscó la creación de los heterónimos. Sí, lo más probable es que nunca hayas escuchado sobre los heterónimos. Así que antes que tu cabeza colapse, te contaré que esta palabra significa nombre fingido, con el que un autor firma una obra. O sea, lo que hizo el talentosísimo Pessoa fue inventarse varios personajes que escribían y firmaban diferentes tipos de poesía y que, por cierto, expresaban las diversas personalidades del poeta. Ahora dejemos en paz a Pessoa para entrar al face de Paul Eluard. Veamos qué hay ahí. Ok, podemos ver que él es considerado como uno de los principales poetas del surrealismo y que además tenía una actitud revolucionaria. Chévere su perfil, pero veamos qué más hizo con respecto a la onda literaria. Una de las principales características en las letras de su poesía fue la exaltación del inconsciente y el mundo de ensueño e irracional. Sí, fácil muchos alucinaban que ya había quemado. O sea, se le había zafado un tornillo pues. Pero no, simplemente era su estilo de escribir y ya. Tienes que saber además que Eluard estuvo afanadazo por liberar esta parte del subconsciente humano y esto lo llevó a la escritura automática. Esto quería decir que su pluma cobraba vida y escribía así de la nada. Pues
Pues no, nada que ver. La escritura automática consistía en escribir libremente, sin que la razón y la autocrítica ejerzan algún control. Entre sus poemas más conocidos se encuentran La curva de tus ojos y La enamorada. ¡Genial! Pero ya hablamos demasiado sobre los representantes de la poesía, así que demos un salto a algo nuevo y veamos a los grandes renovadores del teatro del siglo XX. Si estoqueamos a Bertolt Brecht, podremos darnos cuenta de que hizo algo locazo. Sí, fue en busca de Godzilla para que participe en una de sus obras. Ok, no, eso no. Pero sí hizo algo importante con respecto al teatro, y eso fue proponer el distanciamiento del espectador respecto a la acción de sus obras. Y es que antes la tradición teatral occidental buscaba que el espectador se sienta identificado con lo que ocurría en escena. Algo así como sufrir con los personajes que sufren y alegrarse con los que se alegran. Pero esto no le vacilaba nada a Brecht, porque él lo que quería era conseguir en el espectador una reflexión crítica de sus obras. Al final podemos decir que este señor fue súper exitoso, y esto se debió al argumento dramático, poemas, canciones y bailes que incluía en sus obras. Si no me crees, dale una chequeada a la Ópera de los 3 centavos, una de sus obras teatrales más representativas. Aún nos falta estoquear a un renovador del teatro del siglo XX. ¿Lo manjas? Su nombre es Jean-Paul Sartre, y si buscamos en su bio de Face, veremos que este señor la rompió y alcanzó su máximo apogeo con los dramas de sus obras, que en serio eran los reales dramas que mostraban al ser humano arrojado a un universo extraño que no controla y en el que está condenado a vivir, además de mostrarlo como un ser vacío y sin ilusiones. Algunas de las obras de teatro de Sartre se ambientan en la época griega, pero no se emocionen, porque son en realidad recreaciones simbólicas de lo que ocurría en su época. Por ejemplo, en la obra Las Moscas se plantea el tema de la libertad en la ciudad griega de Argos, pero en realidad no es Argos, sino simboliza Francia durante la ocupación alemana. Muy interesante saber sobre los autores de la literatura entre 1900 y 1950. ¿Te quedó claro lo explicado? ¿Sí? Entonces veamos qué tanto aprendiste contestando la siguiente pregunta, que está súper fácil. ¿Quién de los siguientes autores escribió el poema La curva de tus ojos? A. Fernando Pessoa. B. Paul Eluard. C. Bertolt Brecht. ¿Tú qué crees? Uy, la A. ¿A? Sí. La A, no, la B es Paul Eluard, ¿cierto? Ah, entonces la B. La B. ¿Tú crees la B? Sí, Ya creo yo, que es la B también. Ya, a ver, profe, profe. ¿cuál es la alternativa correcta? Bien, el poeta francés Paul Eluard escribió el dulce poema La curva de tus ojos. Ya, pues, a esta sí no la adiviné, ¿ah? Sí la sabía, pero estaba un poco dudoso, pero ya. La verdad, yo sí la dudé, pero cuando tú me dijiste, me acordé. La cosa es La que sabía. lo hicimos muy bien, Yuli, y la profesora no nos puede decir nada. Falta una pregunta todavía, así que vamos a pasar al último curso, que es... Razonamiento verbal. verbal.